Hola, mi equipo y yo vamos a hablarles sobre el pospositivismo. Fue la dirección del pensamiento que nos tocó sobre el capítulo 10 de El sentido del derecho de Atienza. El pospositivismo comenzó a aparecer a finales del siglo XIX. Sin embargo, se desarrolló por completo en las décadas de 1950 a 1960. Comenzó como una crítica al positivismo porque algunos pensadores consideraban que es una versión modificada de este mismo, porque es un cambio. El pospositivismo toma en cuenta lo cuantitativo, pero añade lo cualitativo, es decir, la calidad. Estos enfoques son más innovadores y creativos, dan importancia al sujeto dentro de una investigación. Por eso mismo habla de la calidad y no solamente añade lo cuantitativo, sino hablamos de lo cualitativo, que es decir, la calidad. Atienza establece a este mismo pospositivismo como una concepción que considera el derecho como un sistema complejo que no se puede definir simplemente como un sistema de normas, que ahí va, que es la pregunta que siempre nos hacemos de qué es el derecho, porque él decía que el derecho es una práctica social que se encamina a fines y valores determinados. La teoría del derecho no puede limitarse a describir y a explicar el fenómeno sobre qué es el derecho. Atienza comentó en el libro que este es un pensamiento dual y cooperativo. Dichas modalidades sirven para destruir como para construir, porque estas concepciones permiten precisar las ideas propias y reforzarse con nuevos argumentos. Por eso estas dos sirven para destruir como para construir, porque tenemos las ideas nuevas para reforzarse con estos nuevos argumentos. Cuando hablamos del postpositivismo, o también conocido como el antipositivismo, hablamos de un jurista muy reconocido llamado Ronald Dworkin, que tiene ideas similares a las de Fuller. Dworkin estudia el derecho desde diferentes perspectivas. Una de ellas es que contempla el derecho a través de, no desde el punto de vista del legislador, sino que desde el punto de vista de un juez al resolver un caso difícil. Otro es que Dworkin da cuenta de un sistema jurídico legitimado. Esto quiere decir que estudia los derechos del Estado democrático, en particular su teoría del derecho norteamericano. En esta teoría se explica que Dworkin no se interesa por las relaciones entre el derecho y el poder, donde aquí entra el elemento de coacción que proviene del positivismo clásico, y más bien se interesa en el aspecto de la moral del derecho. Lo que menciona es que el derecho se construye desde una perspectiva del participante o del aceptante, que esto contraviene a la ideología de Holmes de que el hombre es malo. Asimismo, se menciona que no se interesa por la construcción de una ciencia jurídica, ya que resulta imposible debido a que la teoría y la práctica terminan por fundirse. La concepción de Dworkin se define en tres diferentes tesis. La primera es la de los principios, la segunda es la de los derechos y la tercera es la del derecho como interpretación. En la primera, la de los principios, nos explica que el derecho es un sistema jurídico de normas y reglas, sin embargo, también existen los principios. Y estos principios los dividen en dos, en policies o directrices y principios en sentido estricto. La segunda tesis es la de los derechos, y en esta nos da la distinción entre policies y principios. Los policies son normas que se dirigen esencialmente al legislador, mientras que en los principios se dirigen a los jueces. Por otro lado, las policies fijan objetivos sociales y los principios establecen los derechos. La diferencia entre los derechos y los objetivos sociales es que los derechos son un límite frente a la persecución de objetivos sociales y los objetivos sociales son de carácter distributivo e individualizado. En los casos difíciles, los jueces deciden en forma discrecional, lo cual Dworkin menciona que es inaplicable, ya que el juez estaría invadiendo la función del legislador. El juez no debe de crear derechos, sino confirmar o denegar los derechos que ya han sido establecidos por los principios. Y finalmente, la última tesis es que el derecho es interpretación. Un sistema jurídico contiene reglas y principios, como ya lo vimos, y estos son los materiales a utilizar para resolver los litigios, no el derecho mismo. El derecho paradigmático contiene reglas y principios, como ya lo vimos, y estos son los materiales a utilizar para resolver los litigios, no el derecho mismo. El derecho para Dworkin no es una realidad que se ofrezca ya acabada a los jueces y a los teóricos del derecho,
sino una institución en la que se tiene que participar porque cada uno goza de cierta libertad, pero su aportación ha de ser coherente con lo ya realizado. Pero el derecho no es algo ya determinado, sino que se necesita un proceso para llevarlo a cabo, que viene siendo la interpretación. Dwork, como dice, en la interpretar en un contexto de práctica social o en una institución de derecho, se requieren dos cosas para que pueda ser una actitud determinante de interpretación. La primera es que exista en la práctica y que tenga sentido. Es decir, que tenga valores y propósitos que se pueden ver como principios y que pues que le den sentido a las reglas. El otro es que cuando es exigido o justificado por la práctica sea sensible al sentido. Esto, que los valores tengan una... Más adelante se menciona que la interpretación, la actividad de esta misma, se distingue de varias etapas. Está la preinterpretativa, que se trata de buscar la identificación de la práctica en sí misma. Luego está la interpretativa, que busca cuáles son los objetos y valores de la práctica. Y luego está la postinterpretativa o la reformadora, en la que se trata de ver qué necesita la práctica para que se logre una realización máxima de sus valores. El intérprete, como dice Dwork, tiene que conocer que la interpretación presenta el objeto interpretado en un determinado derecho, en el cual da la mejor ejemplo posible de la práctica. La interpretación excluye y evade totalmente el escepticismo, ya que Dwork dice que siempre o casi siempre va a haber una respuesta en cada caso, porque siempre hay una teoría sustantiva con características morales y políticas, que entre ellas se adecuan los materiales necesarios que hay en el derecho. Dice que esta teoría es la mejor, la más profunda, y que los jueces de carne y hueso no siempre van a ser capaces de encontrarla, y de ahí viene el modelo perfecto de los jueces por Dwork, que dice que los jueces tienen que ser como Hércules, tienen que ser capaces de todo, tener una cultura altísima, una buena paciencia, ser sumamente inteligentes y totalmente ser capaces de resolver los casos. Y esto es y se necesita todo esto para que se pueda lograr su hazaña. Al final del día, Dwork dice que un juez tiene que ser sumamente apto para todos los temas que mismo tenga que ver.